Dignidad para hablar de esta demanda que Proyecto Dignidad y sus legisladoras han entablado contra el gobierno de Puerto Rico. César, buenos días. Buen día. Buenos días, saludos a todos. Es bueno verte descansadito, siempre sonriente, aunque esté cansado, este hombre siempre se ríe. Ajá. ¿Ok? Y hoy estás ready para explicarnos de qué se trata esta demanda. Sí, obviamente antes de eso quería decir que me interesó mucho lo que Angie estaba hablando. Ajá. Eso es algo que hay que hablar posteriormente. Pero cuando un hombre ama a una mujer más que a un cuerpo, a una persona, pues cuando te dicen que no es no. Y si ella no quiere demasiadas veces, el problema no es ella, eres tú. La pregunta que te tienes que hacer es qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo, que ella no está respondiendo como respondía en algún momento. Uh-huh. Nada, en ánimo de meterle el dedo en la llaga. Ahí salió el doctor y el pastor. Sí. Muy bien. Y el asunto de la sexualidad durante el embarazo, pues es complejo. Es algo que cada pareja tiene que trabajar. Interesantemente, Proverbios habla de la relación íntima entre un hombre y una mujer como un huerto cerrado, donde aplican unas reglas que ambos ponen. Y eso obviamente hay que hablarlo. Lo tercero que quería decir era que decían que no llegábamos ni a primera y nos jugamos la segunda. Así que ayer las dos representantes de Proyecto Dignidad, la licenciada Lizy Burgos Muñiz y la abogada canonista Joan Rodríguez Bebe, presentaron una demanda contra el gobernador de Puerto Rico y contra la secretaria del Departamento de Educación. Aquí tengo la demanda, son 26, 27 páginas. Los invitamos a que la bajen y la busquen. Esto es un documento público. Ok. ¿Y está en la página de Proyecto Dignidad de Facebook? Tengo que mirar porque obviamente había que primero radicarla. Ok. Pero sí. Va a estar. Y ahí la gente puede mirar. No escuchar lo que otros dicen sobre. ¿Esto se radicó ayer en la tarde, César? La demanda se radicó ayer por la mañana. Ayer la conferencia de prensa fue ayer a las 9:30, 10 de la mañana. Ok. Y en la página tenemos una grabación de la conferencia de prensa. Nos excusan un poco con el sonido, pero es que ayer la chicharra del simulacro de terremoto, pues, sí. se activó varias veces y eso alteró toda la cosa, ¿verdad? Así que nada. Pero ahí está. La pueden leer, pueden llegar a sus propias conclusiones. Pero es importante que entendamos el trasfondo. Y el trasfondo comienza con la ley 108 del 2006. Ok. Y básicamente dice, a los fines de imponer la obligación al Departamento de Educación de diseñar e implantar un currículo dirigido a promover la equidad por género y la prevención de violencia doméstica en coordinación con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Eso es la ley 108 del 2006. La pueden leer, son 3 páginas. ¿Ok? En el 2017, uh-huh. En la ley 62, esta es la ley para disponer el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a promover la equidad de género. Era un proyecto entre el Departamento de Educación, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Iban a seleccionar 10 escuelas, por lo menos, en lugares donde hubiese mucha incidencia de violencia doméstica. Ellos hablan violencia de género, violencia doméstica. Iban a desarrollar un currículo, iban a presentar ese currículo, cada 6 meses iban a hacer un reporte de los adelantos
Ese reporte era para la Asamblea Legislativa. Ese reporte era para la Asamblea Legislativa y también para el señor gobernador. Y al final de los 2 años se iba a hacer un informe final para entonces determinar cuál iba a ser el desarrollo posterior de todo esto. Y ese informe final tenía que pasar por las cámaras legislativas para que las cámaras legislativas decidieran qué era lo que se iba a hacer. Esta ley se aprueba, se firma el 3 de agosto del 2017, se aprueba el 2 de agosto del 2017. Obviamente en septiembre 20 del 2017 llegó María y muchas cosas en Puerto Rico se atrasan y ellos mismos hacen un reporte de que realmente el proceso iba a comenzar en noviembre del 2017. Y bien, gracias. Hasta el día de hoy no se produjo nada. Hasta el día de hoy no hay informes de los cada 6 meses, de los que se suponía que presentaran cada 6 meses. No hay informes finalizando el proyecto. ¿Presentados a la legislatura? No solo eso. En una interpelación que se le hace a la secretaria de Educación nominada, se le piden los informes. Hay una petición oficial del Senado de Puerto Rico al Departamento de Educación. Oye, enséñame qué pasó con esto. Y al día de hoy, nada. No hay nada. No hay nada. Por lo tanto, el gobernador no puede extender. Por lo tanto, el gobernador... Lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, el gobernador no puede ir por encima de una ley que establece cuál es el proceso que se va a llevar a cabo para decidir si este currículo se le aplica a todas las escuelas. Así que, no solamente Pedro Pierluisi violenta la ley, también la violentó Wanda Vázquez. Lo que pasa es que nadie tuvo el interés o la babilla de confrontarla anteriormente. Pero esa es la realidad y entonces es importante que la gente entienda que las órdenes ejecutivas no son ley y que las órdenes ejecutivas se tienen que amparar en la ley establecida, no pueden ir por encima de una ley. Y entonces aquí hay varios asuntos. Está primero la realidad de que la orden ejecutiva violenta el derecho de la Cámara Legislativa de ser la que atienda el asunto, porque así lo establecía la ley. Son los legisladores, tanto en Cámara y en Senado, los que tenían que haber visto esos informes. De más está decir que el Departamento de Educación no cumplió con la ley, porque los informes no existen, porque nunca se hicieron. Porque si los hubiesen hecho, lo único que tenían que haber hecho era presentarlos. ¿Ok? Así que el Departamento de Educación violó la ley. 2. La orden ejecutiva violenta el derecho de los legisladores a ser los que evalúen el desarrollo de las escuelas coeducativas y cuáles fueron sus efectos finales. Y 3, violenta la separación de poderes. Esto es un issue constitucional. ¿Por qué? Porque quienes establecen política pública son los legisladores. Y esto es un crash course de el modo republicano de gobierno. Las cámaras legislativas legislan. El Ejecutivo ejecuta lo que las cámaras legislativas legislan y el Foro Judicial determina cómo se aplican esas leyes, cómo se obedecen esas leyes, si las leyes fueron obedecidas de la manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sencillo, ¿verdad? Claro, la cosa se complica cuando entonces tú tienes unas prerrogativas como las llamadas órdenes ejecutivas. Así que, y les voy a dar un ejemplo.
en una orden, en un momento de emergencia, vino María, nos golpeó. A las 48 horas, el gobernador dice, tenemos que suplir unas necesidades del pueblo de Puerto Rico, no podemos seguir el proceso de subasta, así que lo vamos a hacer de esta manera. Pues ¿sabes qué? El gobernador no está violentando la ley porque hay una ley que dice que en momentos de emergencia eso se puede hacer. Él está actuando en la orden ejecutiva de acuerdo a la ley. Pero en este caso no, porque en este caso había una ley bien clara que iba a ser el Departamento de Educación junto con la Procuradora de las Mujeres, quien iba a establecer un currículo, quien iba a establecer todo un proceso evaluativo y aparte de eso, la legislatura puso $50,000. Específicamente, esto no sale del presupuesto del Departamento de Educación, esto sale del presupuesto de la legislatura. Puso $50,000 para que el Departamento de Educación contratara unos especialistas que hicieran esa evaluación. ¿Y saben qué? $50,000, bien, gracias. Y de eso es que se habla, y de eso es que se trata, ¿ok? Así que, vamos al tribunal. Señor gobernador, usted está violentando la ley, usted está atropellando la Constitución, usted está quitándole a la legislatura el deber, la responsabilidad que ella tiene de darle seguimiento a esta ley. Pero para empezar, el Ejecutivo violó la ley porque no cumplió con los parámetros establecidos de esa ley. Siendo este caso algo que ya la orden ejecutiva provee para que se implemente, el tribunal viene obligado en un término de tiempo, y uso la palabra obligado entre comillas, ¿verdad? Porque me imagino que obligado no está, pero lo atenderá con la premura que esto merece. ¿En qué tribunal se radica esto? Bueno, esto se radica en el Tribunal de San Juan, pero los interdictos, en español los injunctions, los interdictos son, ¿cómo te digo? Este instrumento legal. Es un instrumento que obliga al tribunal a atenderlo con premura. Ok. Es un instrumento extraordinario, no es cualquier cosa. Ok. Obliga al tribunal. Usualmente los tribunales lo hacen. Y usualmente los tribunales, en, no sé, 48, 72 horas, una semana, lo hacen. Y entonces, es importante, la demanda no va dirigida a la totalidad de la orden ejecutiva. Okay. Va dirigida a la implantación del currículo con perspectiva de género. Okay. Porque eso es lo que se atiende en la ley 108 del 2006 y en la ley 62 del 2017. Sí, sí. O sea, esto no es saqué una ametralladora y le estoy tirando a todo. No, aquí hay un elemento puntual. Usted no puede establecer ese currículo porque el proceso para establecer ese currículo ya se estableció por ley y esa ley no se ha cumplido. Si usted intenta hacer eso, usted está yendo por encima de la ley. Así que va dirigido a eso. ¿Y qué implica ir por encima de la ley? ¿Qué sería lo próximo si así ocurre? Bueno, literalmente el gobernador está violentando la ley que él dice defender, porque cuando tú juras como gobernador, tú juras que tú vas a defender la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No hay tal cosa que un gobernante o el gobierno viole sus propias leyes. Bueno, sí ocurre constantemente. Okay. O sea, la gente estira el chicle lo más que puede. Y alguien que se siente afectado tiene que ir al tribunal a decirle al gobierno, te estás extralimitando en tus atribuciones. Como de la misma manera, el gobierno se puede hacer de la vista larga y no llevar a cabo una ley, no implementarla
y alguien que está afectado puede ir al gobierno en lo que llamamos un mandamus y decirle, gobierno, tú vienes obligado a aplicar esta ley. Así que se dan ambas situaciones. Esa es la realidad del día a día. O sea, pues sí, hay gente que se cree que porque gobiernan a Puerto Rico son emperadores. O sea, y es interesante porque en la Edad Media se acuñó esta frase: el rey no es la ley, la ley es el rey. ¿Ok? Y en nuestro sistema, el ejecutivo viene obligado a responder a la ley. A responder a la ley, a defenderla, a aplicarla, la Constitución, y en la Constitución está la separación de poderes. Por eso es que aquí hay varios reclamos, ¿verdad? Aquí no solamente estamos pidiendo. ¿Qué ocurre si como estrategia se cabildea allí dentro en los cuerpos legislativos, si ustedes han analizado ese ángulo, de que entonces se acelere la aprobación del 184 o 185, ambos, que no implementarían mediante ley la ideología de género? Bueno, es interesante, el 184 no tiene que ver con la ideología de género directamente, tiene que ver con este asunto de las terapias reparativas, de conversión. Pero el 185 es directito a la médula. El 185 va directito a la médula, pero entonces tendrían que discutir una serie de cosas, ¿verdad? La primera pregunta es, si ya yo tengo un proyecto de ley, una ley que dice que voy a evaluar si realmente esto ha funcionado, ¿por qué lo voy a poner en función si no sé si funciona? Ajá. O sea, digo, en política pueden haber muchas cosas. Uno se puede faltar el respeto a uno mismo, ¿verdad? Y eso pasa aquí constantemente con los políticos. Dicen que dijeron una cosa y después dicen que dijeron otra. Y están grabados, ¿ok? El problema es que están grabados, pero la gente aquí miente sin ningún empacho. Pues sí, pudiera ocurrir, pero yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque el interdicto se tiene que resolver en breve. En pocos días. Y entonces es un interdicto preliminar y permanente, una sentencia declaratoria, para que el tribunal diga, miren, aquí lo que debió haber pasado fue esto. Y un decreto de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque si el tribunal establece que se ha violentado la separación de poderes, literalmente lo que está diciendo es que se está violentando la Constitución. Así que esa es la demanda. Invitamos a que la gente la busque, la lea, llegue a sus propias conclusiones, ¿verdad? Y interesantemente, la demanda no entra a discutir lo apropiado o inapropiado de la enseñanza de perspectiva de género. Para nada. Para nada. Eso es otro harina de otro costal. Okay. Y muchos de los que están en contra y hablando en contra parten de la premisa de que la mayoría de la gente no va a leer, que la mayoría de la gente va a formar su opinión a base de lo que otros dicen. ¿No le pasa eso a los jueces también, César? Se supone que los jueces lean. Okay. Bien, gracias. Se supone que sus law clerks, los que los ayudan, lean. Oye, se supone que el gobernador lea. Bien, gracias. Pero aquí hay muchas cosas que se supone que no ocurren. Del juez, en el peor de los escenarios, y el tiempo se nos va rapidito, desestime la demanda de Proyecto Dignidad. Hay un tribunal de mayor jurisdicción que se pueda, o una vez desestimado en esta etapa, se resuelve el issue y no hay para nada más. Pues fíjate, yo creo que siempre uno tiene la alternativa de apelar. De apelar. Yo creo que uno tiene, porque aquí hay un asunto que es bien importante. Es si un gobernador se puede hacer de la vista larga frente a una ley. Claro. Y si el gobernador puede atropellar la separación de poderes. O
O sea, este issue es importante. Demasiado importante. Y nada. Te hice el comentario porque ver. un juez que pueda tener ya un pensamiento hacia la ideología de género, simpático hacia la ideología de género, porque de la manera que lo compró es que es equidad. Como mucha gente compró el concepto que es equidad y no es equidad, es otra cosa. Y como hemos aclarado aquí en miles de ocasiones con los recursos, y simplemente no quiere ser un juez que se vea favoreciendo a un partido conservador, una demanda conservadora de un grupo, y como él no quiere que públicamente se vea como que decidió a favor de este grupo, independientemente que bajo los méritos de ley se supone que decida a favor del grupo, porque es evidente sin ser abogado que Pierluisi violó la ley 62. Pero está esta parte de la imagen de cómo yo quiero que me vean. Claro. Yo, juez, cómo quiero que la sociedad me vea. Claro. Dejo el análisis legal a un lado y... Esa es la realidad humana, pero entonces en ese momento estás violentando tu juramento. Te estás convirtiendo en parte. En cómplice. No en juez. Exacto. Y entonces aquí hay una cosa que es importante en las leyes. El fin es importante, pero el proceso tiene que ser el correcto, porque en el momento en que violentamos el proceso, el caos, la anarquía es inevitable. Y la implementación continúa, aunque no se haya visto, o sea, los planes continúan, esto sigue. Esto sigue. Okay. Ese es el problema. El problema es que se han separado unos recursos un tiempo, y la realidad es que hay todo un aparato moviéndose, violando la ley. Wow. Importante, recuerden que el presupuesto del Departamento de Educación no es del gobierno ni del departamento, es del pueblo de Puerto Rico. Qué interesante que un gobierno que nos dice a nosotros los ciudadanos no violen la ley, ellos violan la ley. César, gracias, te tendré para cuando esta decisión se tome. Gracias por estar aquí, papá, me hacía falta verte. Y esa sonrisa nos hacía falta. Muchas gracias. Nada, que tengan todos un buen día. Excelente. Igualmente, César.